Coincidir, pues para mí es una organización, una articulación de juventudes que permite el empoderamiento y la incidencia en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Es poder posicionar las vivencias y las experiencias de cada joven en el tema, ¿verdad?, de su sexualidad. Creo que Coincidir da un valor agregado a las juventudes en el actual contexto en el que nos encontramos, pues no existen espacios propios de jóvenes, y Coincidir es un espacio que se reconoce por eso, ya que se trabaja bajo una línea de horizontalidad. Considero que el valor que da Coincidir hacia las juventudes es un valor muy bueno y que se puede potencializar más en conocer y querer aportar más para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Coincidir da varios planteamientos políticos que ayudan a tener una perspectiva más crítica sobre la realidad que vive el país en diferentes temáticas. También aporta a la deconstrucción de los roles de género que se nos han enseñado desde que somos pequeños. El trabajo con la red ha sido de fortalecimiento bilateral, tanto como para las organizaciones que forman parte de la red, pero también para Ormuza ha significado un crecimiento, tanto en la parte de los enfoques, porque hemos fortalecido nuestro enfoque de juventudes, nuestra apuesta política y el trabajo de incidencia con la red. Coincidir para mí ha sido una plataforma de gran crecimiento, ya que creo que ya tengo un par de 4 años de estar organizado en la red y creo que he aprendido un montón de varias áreas. Primero, formarme políticamente, conocer mis derechos sexuales y derechos reproductivos, y también ser parte de este movimiento que es un activismo constante. Y no solo me ha fortalecido personalmente como mujer joven feminista líder, sino también a la colectiva, a la asociación a la que pertenezco, también la ha fortalecido en los posicionamientos políticos que ésta tiene a nivel territorial. También creo que ha sido algo recíproco de Coincidir pero también nosotros como jóvenes organizados le damos una imagen a Coincidir, y que esto ha permitido que le demos los diferentes enfoques tanto de juventudes como el enfoque o la mirada feminista.